Buenos días para todos, todas. Vamos a dar hoy continuidad a nuestro desarrollo de este módulo dedicado a la descripción del marco legal normativo que vincula a la justicia electoral. Hoy nos toca ocuparnos del Código Electoral, Ley 834/96. Un cordial saludo y recepción para todos. Quiero entonces reiterar cuál es la mecánica de nuestras clases que venimos impartiéndolas hasta ahora. Después de un recuento histórico que hicimos en las dos primeras clases, pasamos desde la clase de ayer a analizar y describir por fuera la estructura de la normativa vigente. Lo que desarrollamos en la primera clase, reitero, era la normativa derogada, que fue necesaria para ver un poco de dónde venimos y cómo llegamos hasta este punto en el desarrollo de la legislación electoral, pasando por las constituciones nacionales que estuvieron vigentes en ciertas etapas de la historia, el ajuste, por supuesto, que tenían que tener a ella la normativa, las leyes electorales. Y hoy, a partir de ayer, con la ley 635 describimos la estructura de la misma, los principales puntos que aborda esa ley. Hoy nos toca desarrollar la ley más extensa, la más conocida, que es el Código Electoral, el segundo Código Electoral, Ley 834/96. Dejamos para esta segunda ocasión el Código Electoral porque, como ya lo dijimos, la exposición que siempre realizamos es cronológica y la Ley 635 en ese sentido fue sancionada, fue la primera que fue sancionada un año después, en la necesidad, como ya lo aclaramos antes de ahora, en la necesidad de ajustar el Código Electoral del 90 a lo que ya disponía la Constitución del 92, que fue promulgada, que fue jurada 2 años después. Es que se requirió o se necesitó revisar nuevamente el Código Electoral y ajustarlo a la Constitución Nacional, porque, como ustedes saben, la norma es la que tiene que estar ajustada a la Constitución Nacional. En el orden de prelación que establece la Constitución Nacional está primera, por debajo de ella tienen que estar todas las leyes y por debajo de las leyes las resoluciones, las sentencias, los acuerdos. Ese es el orden de prelación y consecuentemente se tuvo que ajustar las disposiciones del Código Electoral del 90, que hablaba de que no mencionaba lo que eran las juntas cívicas, que no mencionaba a los juzgados electorales, y todo eso que ya estaba previsto en la ley 635 fue necesario que se haga cabida, se dé cabida a todo eso en el Código Electoral. Bien, hay gente que está levantando la mano. Por favor, si en el chat me confirman si es que quieren hacer alguna. Estoy viendo que Victorino y que Daniela tienen la mano levantada. Si quieren intervenir, me avisan y le habilitamos el micrófono o directamente por el chat. Ocurre que tenemos necesariamente que restringir la participación de los micrófonos para evitar que la gente incauta, que tiene el micrófono prendido, interfiera con el ruido en la clase. Bien. Entonces, si la gente que tiene levantada su mano me confirma el chat, vamos a darle la intervención si quieren agregar algo, si quieren aclarar algo, preguntar algo. Bien, damos entonces inicio a nuestra exposición. Ahí está, Código Electoral, Ley 834/96. Segundo Código Electoral. Siempre quiero hacer esta aclaración porque poca gente sabe que tuvimos nosotros un primer Código Electoral que, ya lo dijimos, fue la Ley 1/90, la que fue sancionado por el general Andrés Rodríguez, con una de las primeras tareas de su gobierno, ajustar la normativa electoral electronista, que era bastante
deficiente en cuanto a transparencia y participación, para ajustar a elecciones democráticas, limpias y transparentes. Todo lo que se podía, ¿verdad? En tan poco tiempo, una empresa como esa no es posible, pero los principales puntos fueron arreglados. Pero, como estamos señalando, y es digno reiterarlo nuevamente, ¿por qué se cambia la ley 1/90? Y estamos señalando por la necesidad de que las disposiciones que ahí estaban vigentes, estaban de acuerdo a la Constitución del 67, perdón, ya que fue jurada una nueva Constitución en el 92, donde se hablaba ya de una justicia electoral unificada, la desaparición de la Junta Electoral Central y las juntas electorales seccionales, la desaparición del modelo contencioso político que explicamos siempre, donde había un órgano político que juzgaba las elecciones del miembro del Congreso. Todo eso desapareció con la Constitución del 92. Se adoptó un contencioso jurisdiccional, es decir, se le da un órgano judicial, un órgano imparcial, las atribuciones no solamente de juzgar los resultados de las elecciones, sino de organizarlas y también de dirimir las controversias que se suscitan en el interior de los partidos políticos y de las organizaciones intermedias. Todas esas atribuciones se le otorgó a un órgano unificado que se dio en llamar justicia electoral con con la Constitución 92. Todo eso era necesario de ajustar y por eso se cambió el código electoral. Cambió es un decir, porque vamos a ver enseguida que la estructura que mantenía ese código del 90 fue respetada en su mayoría. Lo único que se hizo fue introducirle un libro más referente a la propaganda política, creo que era, y algunas breves disposiciones, algunas muy pocas innovaciones, muy pocas porque no había demasiado tiempo. Esto se hizo demasiado apremiante. Ya también era en el tiempo en que fue sancionado, esto en el 96, ya se venían las elecciones municipales de ese año y era necesario tener una legislación ya remozada, ajustada a las nuevas exigencias de ese tiempo. El tema electoral, ustedes sabrán, es muy vertiginoso. Hay siempre innovaciones, hay siempre cosas que cambian y consecuentemente mientras mejor se tenga, mientras más actualizada se tenga la normativa, mejor. Bien. Entonces, acá en esta diapositiva estamos viendo, ahí yo hago un recuento de qué fue lo poco que se cambió. Pues podrán ustedes ver que no fue mucho. ¿Qué es lo que se cambió? Introduce sustanciales modificaciones, no tanto tampoco, pero acorde a la Carta Fundamental del 92, estamos diciendo. El libro 2, que ya en el Código del 90 ya era dedicado a los partidos y movimientos políticos, ahora incluye más disposiciones. Hay mayor cantidad de cuestiones que están reguladas. Por esto que ya les había mencionado yo en clases pasadas, las elecciones van volviéndose más complejas, los partidos políticos van adquiriendo más protagonismo. Ahora ya con la Constitución del 92 ya tiene disposiciones dedicadas, más densas disposiciones dedicadas a los partidos políticos, y se necesitó consecuentemente que la ley electoral, que es el lugar donde están regulados todo lo que tiene que ver con la vida de los partidos políticos, cuando hablo de vida estoy hablando de los procesos tendientes a su constitución, a su reconocimiento, a su participación en las elecciones, al catálogo de conductas que no pueden realizar los partidos políticos, a los derechos de los afiliados, a los derechos de subsidio y aporte estatal, o sea, el derecho de financiamiento, el derecho de propaganda electoral, de propaganda política, todo eso fue necesario de contemplar en una parte. Eso se lo hizo en el código, en este código electoral del 96, libro segundo. Entonces el libro segundo está un poco más engrosado. ¿Qué otra innovación? Innova en cuanto al órgano encargado de resolver reclamaciones, mencionando ya a los juzgados que son los encargados de eso. Antes eran las oficinas distritales,
con el Código Electoral del 90. Con este código vigente, ustedes saben, el juzgado electoral es el que tiene participación en los procesos de tachas y reclamos, por ejemplo. Los miembros de la Junta Cívica pasan a tener atribución de distribuir los boletines de voto en los locales de votación, algo que no tenían antes. El artículo 206 agrega la situación de indisposición súbita del miembro de mesa y la obligación de consignar eso en el acta. Esto era algo que el Código Electoral del 90 no contemplaba. En la práctica era una cuestión que se daba con frecuencia y consecuentemente, bueno, cuando hay situaciones que en la práctica se dan con frecuencia, la ley tiene que acoger esa situación y regularla. Y eso fue lo que pasó acá. El artículo 218 distingue un horario de verano del horario de invierno. O sea, esa distinción que hoy se quiere cambiar, les cuento, o sea, no es una cuestión que haya acá un acuerdo en la pertinencia de esta distinción. Antes solamente era desde las 8 hasta las 17. Ahora se introduce en este código la distinción entre horario de invierno y horario de verano. Se sustituyen los órganos a los cuales los miembros de mesa deben entregar los expedientes electorales, pasando de los miembros de las juntas electorales seccionales, que eran los órganos que trabajaban en el esquema anterior. Ahora se hacía a las juntas cívicas, a los juzgados electorales y a los tribunales electorales en ese orden. Eso también se cambia con este código del 96, artículo 231 al 234. Otra cosa, se introduce en el segundo capítulo del título sexto todo lo que tiene que ver con la iniciativa popular. Sí. Algo que no tenía tampoco, esa fue la introducción más novedosa. La iniciativa popular, que tiene la Constitución del 92, ahora las disposiciones tendientes a reglamentar ese instituto, ese mecanismo de democracia semidirecta, así se llaman, así se le conoce al referéndum, a la iniciativa popular, a la revocatoria de mandatos. Todos esos son institutos denominados de democracia semidirecta. ¿Por qué semidirecta? Y bueno, porque permite que el elector, el ciudadano, participe o tome una decisión con independencia de los representantes, o sea, de los diputados y senadores. Por ejemplo, en el caso del referéndum, sabemos nosotros que los diputados y senadores son los encargados de hacer las leyes, de votar las leyes, de proponer los proyectos, ser votados y sancionar la ley. Es el trabajo de los legisladores, por eso se llaman legisladores. Pero en ocasiones los ciudadanos tienen la posibilidad, con el referéndum, de proponer un proyecto de ley, también un proyecto de ordenanza últimamente con una modificación del año pasado. Entonces, ahí los ciudadanos se erigen en participantes que prescinden por un instante de los representantes, de los legisladores, y es como si fuera que volvemos a la democracia directa que se decía que tenían los atenienses, en donde ellos no se gobernaban a sí mismos sin representantes. Claro, bajo las condiciones en las cuales ellos se encontraban, que eran pocos habitantes, que las cuestiones no eran complejas, a lo mejor pudo ser posible brevemente una democracia directa en Grecia, pero lo cierto es que hoy no es posible, dado que somos muchos más habitantes, hay cuestiones mucho más complejas de realizar en la tarea de gobernar un Estado. Y bueno, pero sí se pueden implementar mecanismos de democracia semidirecta como el referéndum y como la iniciativa popular, que permiten que tenga más protagonismo el ciudadano. Por eso nuestra democracia, dice la Constitución Nacional, es representativa, hasta ahí vamos igual, participativa y pluralista. Esta dimensión de participativa quiere decir precisamente el echar mano a estos institutos de democracia semidirecta y que pasa a engrosar las disposiciones del Código Electoral en esta modificación que se hizo en el año 96.
Otra innovación frente a la ley del 90 que tuvimos con la ley 834, se define a la propaganda electoral. Define la propaganda electoral es aquella que tiene el propósito de concitar la adhesión del electorado. Palabras más, palabras menos, dice el artículo 290. Eso no había antes. Se reduce la propaganda televisiva de 10 a 5 minutos. Se establece un nuevo criterio de marcación del periodo de propaganda del referéndum. Se agrega prohibición de divulgar sondeo de boca de urna una hora después. Esas son innovaciones que se introdujeron en el 96 entonces. Esa transición de la ley del 90 al 96 es el tiempo en que se introdujeron estas cuestiones. El texto original, esta es una última aclaración que hay que hacer al respecto. Este texto original, que es lo que vamos a describir hoy, nosotros vamos a limitarnos a describir la estructura del código electoral en la clase de hoy. Por eso a lo mejor no va a ser demasiado extensa la clase que hoy nos ocupa. Y después, en la clase del lunes, vamos a señalar cuáles fueron las modificaciones que fue sufriendo tanto la ley 635 como el código electoral a lo largo del tiempo que va desde su sanción, en este caso el 96, hasta ahora. Eso va a ser materia de clase subsiguiente. Hoy nos limitamos a describir la estructura que adquirió este código del 96. Pero sí nos permitimos adelantar que el código electoral del 96, el código electoral vigente, fue modificado muchísimas veces. Tiene una gran cantidad de modificaciones, todas ellas tendientes siempre a facilitar la participación, la transparencia, la sencillez, porque no hay que perder de vista que un rasgo, una virtud siempre del sistema electoral tiene que ser, según Dieter Nollem, la sencillez. Un sistema electoral y la normativa, la ley, la legislación es un componente del sistema electoral. Tiene que caracterizarle su sencillez, o sea, en la forma de votar tiene que ser comprensible para el ciudadano. El ciudadano más pila, ese que no tiene mucha formación, ese tiene que entender perfectamente cómo funciona el sistema electoral. Porque en definitiva es él el que, con su voto, decide quién va a ser legislador, quién va a ser presidente de la República. Así que el ciudadano tiene que estar informado y tiene que ser fácil de transmitir esa información. De manera que la legislación tiene que ser redactada en términos sencillos, tiene que siempre depurarse lo más que se pueda todas las deficiencias que se puedan encontrar, que todavía subsisten, y eso va a ser materia de las clases siguientes también. Bueno, entonces hoy desarrollo de la estructura del código electoral. Ahí vemos una imagen de cómo está estructurado, y esta es la estructura que tenía básicamente la ley del 90. Esto prácticamente no fue alterado, lo único que se hizo fue agregar un libro de propaganda, pero en líneas generales sigue el mismo esquema. Vemos que está dividido en 6 libros, en 6 partes. El libro 1, bajo el nombre Principios Fundamentales. Libro 2, Partido y Movimiento Político. Ahí está todo lo que tiene que ver con la Constitución, con los requisitos para formarse a los partidos políticos, con los derechos de los afiliados, con las obligaciones que tienen los partidos políticos y la caducidad y la extinción de los partidos políticos. Todo está acá en el libro segundo. Libro tercero habla sobre el proceso electoral, y ahí arranca toda la parte que tiene que ver con la organización ya de las elecciones. Ya habla de la inscripción en el registro cívico permanente, los periodos, todo eso está en esta parte del proceso electoral, que tiene a su vez un título de las elecciones, en donde ahí ya arranca con todas las tareas que se tienen que hacer abocadas a los procesos electorales, tanto nacionales, departamentales como municipales. Todo está en este libro tercero. Bien.
Libro cuarto, financiamiento estatal, lo que tiene que ver con los aportes que reciben los partidos políticos, con las subvenciones indirectas también, con las exenciones tributarias, que es un mecanismo de contribución indirecta. Explicamos en la clase de anteayer, creo. El Estado tiene dos maneras de ayudar a los partidos políticos. Pero antes de ayudar, quiero ir un poco más allá y un breve debate sobre por qué el Estado ayuda a los partidos políticos. Porque habrán escuchado ustedes que mucha gente dice, ¿por qué lo que le tenemos que dar plata a nosotros los partidos políticos? ¿Qué sangría al Estado es darle plata a los partidos políticos? Millones de dólares para ellos cuando nosotros tenemos que arreglar nuestros hospitales, tenemos que hacer más caminos, tenemos que dotar de mayores escuelas, toda esta cantinela justificada, ciertamente, yo no voy a desconocer eso, pero ¿por qué se le da plata a los partidos políticos? Y para eso, a su vez, quiero remontarme a la historia nuevamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, qué pasó en Alemania, en una época, estamos hablando de los años 30, en donde el Estado no miraba mucho la ideología que profesaba un partido político. Y vinieron dos partidos políticos, uno en Alemania y otro en Italia, a proponer que había que derrumbar la democracia, porque la democracia era un cadáver, empleando los términos de un político paraguayo de los años 40. La democracia, ellos decían, era un cadáver y había que echar eso. Y más que nada, había que instalar un modelo jerárquico que privilegie la raza, en el caso del nazismo, o que privilegie, que privilegie la estirpe romana, en el caso del fascismo, y que excluya a todos aquellos que no eran parte de la nacionalidad de cada país. O sea, una ideología violenta de lucha armada, que tenían brazos armados, como eran las camisas pardas o las camisas negras en el caso del fascismo. Y esto no se controló en su momento, fueron ganando adeptos, fueron controlaron el poder, se hicieron con el poder en sus países y llevaron a la guerra a toda Europa, a todo el planeta y a un inmenso baño de sangre. De manera que la conclusión que se tuvo al terminar esa Segunda Guerra Mundial, año 45 y los años 50, es la necesidad de controlar la ideología de los partidos políticos. Y sobre todo, sí, reconociendo que hoy día un Estado democrático no puede estar sin los partidos políticos. Porque son los canales que estructuran las preferencias. Sí, pero vamos a controlar qué ideología profesan esos partidos políticos. Pero no vamos a abjurar de la importancia. Son importantes. Sin los partidos políticos, igual podemos devenir en dictaduras, en autoritarismo, en soluciones imaginarias que pueden llevar supuestamente a un mejor porvenir, pero sin embargo no es así. Entonces, es necesario que los partidos políticos estén, es necesario su sostenimiento. Algunos países pensarán que el financiamiento no puede provenir todo el Estado y por eso alternan con mecanismos mixtos, o sea que permiten que haya también financiamiento privado. Bueno, y ese es el modelo paraguayo, por ejemplo. Paraguay permite un financiamiento estatal, pero también un financiamiento privado. O sea, es en definitiva un modelo de financiamiento mixto de nuestro país. O sea, no toda la plata que se le asigna es del Estado, sino también hay contribuciones privadas. Pero ese dinero que recibe del Estado, por supuesto, que tiene que ser controlado rigurosamente
Y bajo esa óptica es que se ha mejorado bastante de un tiempo a esta parte todos los mecanismos tendientes al control del financiamiento político, porque hemos adoptado en un corto tramo tres, eh, tres leyes de financiamiento político, en el 2012, en el 2018 y en el 2020 la última. Muy bien. Entonces, de ahí viene el libro cuarto, financiamiento político. Libro quinto, propaganda electoral, otra dimensión muy importante también en la manera de hacer política, que tiene que ser controlada. Bueno, y libro séptimo, perdón, libro sexto, sanciones, ahí está todo lo que tiene que ver con las nulidades de los actos electorales, de los procesos electorales, o sea, los actos nulos en los procesos electorales, y de la nulidad de toda una elección, de la nulidad de las votaciones en un local de votación, de la nulidad de las votaciones en una mesa. Y también en esta segunda parte del libro sanciones, este último libro, lo que tiene que ver con los delitos y las faltas electorales. Todo lo legislado respecto a cuáles conductas son consideradas delitos, cuáles son las penas y también cuáles son las conductas consideradas faltas en el ordenamiento jurídico paraguayo y cuáles son sus sanciones. Y con eso termina la estructura del Código Electoral. Sí, así es, Diego. Tenemos nosotros un modelo mixto. Se puede también recibir de dinero del Estado, perdón, de los particulares, y también, por supuesto, tiene que ser controlado esto. No es que solamente el financiamiento del dinero público tenemos que controlar. Todo tenemos que controlar. ¿Por qué vamos a controlar el dinero privado? Y porque la experiencia nos ha indicado que por ese canal se lava plata, se lava dinero. O sea, dinero de dudoso origen ingresa a la política, ha ingresado a la política y ha ocasionado en muchos países grandes problemas. ¿Qué problema? Y bueno, se altera, se desmerita esa noble función del representante, del legislador, del diputado o senador que tiene que deberse al pueblo que le votó. Pero si vos le financias la campaña, si una persona que tiene mucho dinero de dudoso origen financia tu campaña, claro que el legislador, antes que ser devoto al pueblo, va a ser devoto a su financista. Y eso trastroca el modelo de representación. O sea, le hace al diputado o al senador servil a una persona con dinero de dudoso origen antes que al ciudadano común. Y claro que eso altera el modelo de representación democrática. Entonces, aceptamos el financiamiento político mixto, toda vez que las fuentes siempre sean eh, controladas. Muy bien. Donaciones que no sean dinero, sí. Por lo general siempre dinero. Bueno, hablando de simplicidad del sufragio, dice Rubén, se tuvo en cuenta dentro de la justicia electoral el uso de la máquina electrónica, teniendo en cuenta que muchos pilas tuvieron dificultad para su uso. Claro, por supuesto, bueno, el tema de la máquina de votación fue una cuestión que se introdujo para hacer posible el escrutinio de votos preferentes, que como ya habrán escuchado ustedes, no, recibir donaciones al exterior está prohibido, Guillermina. Vamos a ver eso en algún momento cuando profundicemos esto, pero en principio es una prohibición. Auxilio, o sea, financiamiento de afuera está prohibido. Eh, bueno, estaba sobre las máquinas de votación que habla Rubén, fue para facilitar el escrutinio sobre todo de los votos preferentes. Por eso se reintrodujo la tecnología al acto de votar. Se reintrodujo, digo, porque ustedes sabrán, tuvimos una primera experiencia en el 2001 con las denominadas urnas electrónicas que se aplicaron desde el 2001 hasta 2006, las elecciones internas de 2006, y por sospechas sobre muchas cuestiones poco transparentes, decía la gente, nunca se probó nada, pero la gente decía, tenía sospecha y bueno, el Tribunal Superior decidió prescindir de esas urnas y volver a las papeletas
y nos manejamos con papeleta hasta las elecciones municipales del 2021, donde se implementaron por primera vez las denominadas máquinas de votación, que son los dispositivos que venimos usando hasta ahora. Bueno, pero sí, eso por supuesto que significó traer tecnología, pero tecnología que sea, como dicen los informáticos, amigable, que sea comprensible para cualquier persona de poca formación. Porque el voto, acá lo sabemos, es universal, es un derecho de todos y de todas. La persona que no tiene formación tiene su voto igual. Es un derecho, una garantía, una prerrogativa de él, consecuentemente, para que pueda ejercer ese voto, a pesar de su poca formación, tiene que valerse de un dispositivo que sea amigable, como reitero, dicen los informáticos. Y sí, habrán tenido dificultades, pero la información que se divulga y que nosotros tenemos a disposición es que a pesar de muchas críticas anticipadas que se hicieron, de que iba a ser difícil, de que iba a ser incomprensible, de que estas máquinas de votación iban a dificultar antes de facilitar, no fue esa la realidad. Y tuvimos elecciones bien organizadas, transparentes, claras. Habrán habido algunos conatos de cuestiones bueno, que habrán tenido problemas alguna gente por ahí, pero en líneas generales esa no fue la realidad. Bueno, muy bien, volvemos a nuestro tema. No quise dejar de responder esto nomás. Vamos a avanzar. Esta es la estructura del código electoral. Vamos a describir brevemente algunas de ellas. El libro primero, principios fundamentales. Este libro primero tiene dos capítulos. El primero, derecho del sufragio se llama. Ahí está, ¿qué es el sufragio? Ahí se define. El sufragio es un derecho, un deber y una función pública del elector. ¿Quiénes son electores? Ahí te dicen las personas que tienen ciudadanía paraguaya, mayores de 18 años de edad y se encuentran inscritos en el registro cívico permanente. Se dice el artículo 59, creo que es. Acá tengo el texto del código para... dice el artículo segundo. Los electores son electores de los ciudadanos paraguayos y paraguayas radicados en el territorio nacional y los residentes en el extranjero. Así dice, ustedes sabían que esa es la actual redacción del código, el segundo, artículo segundo del código electoral. Dice, son electores los ciudadanos paraguayos y paraguayas radicados en el territorio nacional. Y los paraguayos y paraguayas residentes en el extranjero. Ese es un agregado que se hizo con una ley del año pasado. La ley 6951, que es la ley que sanciona el voto, no, la inscripción automática de ciudadanos paraguayos y extranjeros y residentes en el extranjero, salió el año pasado y ya mejoró este artículo e introdujo algo que es una realidad desde el 2011, ustedes saben, del referéndum, la posibilidad de que el compatriota residente fuera del país puede votar también. Bueno, paraguayos y paraguayas residentes en el exterior también son electores. Bueno, entonces acá está todo lo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Quienes son electores, prohibición de impedir o coartar el sufragio, está también acá, en esta parte preliminar, en este comienzo de la ley 834. Está también las características del voto, ahí dice que el voto es universal, universal quiere decir para todos, en contraposición al voto censitario, que era el modelo del siglo XIX que hablamos en la primera clase. El voto universal significa todos pueden votar, tengas tierras o no tengas tierras, tengas instrucción universitaria o no tengas instrucción universitaria, seas hombre o seas mujer, todos pueden votar. Eso quiere decir universal. Libre también define el artículo 4, o sea, en el sentido de que no te puede coaccionar nadie en el sentido de tu voto. Nadie te puede decir por quién votar. Eso quiere decir libre, es el rasgo libertario del voto. Directo.
El voto se ejerce hoy día sin intermediarios. O sea, yo voy, voto por el presidente de la República, pongo mi voto, yo quiero que sea él. Marco la opción en la pantalla, este es mi candidato, yo marco. O sea, no es indirecto como era en el siglo XIX, como era en la Constitución de 1870, en donde el elector que hacía elegía compromisarios, elegía convencionales que eran a su vez lo que en un segundo momento elegían presidente de la República. Modelo que hasta ahora tiene los Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros tenemos votación directa. Igual, el voto es igual, ¿qué quiere decir que sea igual? El principio, un elector, un valor. El voto de un elector vale lo mismo que de cualquier otro elector. Porque en el pasado hubo momentos, hubo países donde el voto de una persona valía más que el voto de otra. Secreto, claro, que es una garantía del ciudadano de que nadie le puede reclamar su voto, sobre todo alguien que pueda coaccionar al ciudadano, en el sentido de su voto, en el reproche de por qué votó por fulano y no por mengano. Eso es una garantía que permite la secrecía. Pero ojo que es una garantía que se la reserva para sí el ciudadano, no es un rasgo obligatorio. Si vos querés contar el sentido de tu voto, tenés la libertad de hacerlo. Pero también supone la garantía de reservarte ese dato. Personal e intransferible. Personal, nadie, el ciudadano tiene que apersonarse frente a la máquina, frente al local de votación y votar. No vale en nuestro país el voto por intermediario. O sea, yo le doy poder a una persona para que vote en mí. Eso no existe en el modelo paraguayo. Por eso es personal e intransferible. Estos son rasgos que da el Código Electoral. La Constitución Nacional solamente dice el voto es libre, secreto, igual. Y los rasgos de personal e intransferible es algo que añade el Código Electoral. Bueno, dice también en caso de duda, a la interpretación de este código se estará lo que sea más favorable a la validez del voto. Eso se llama el principio in dubio pro voto, que es una frase latina que quiere decir en caso de duda, a favor del voto, a favor de la participación, también se puede interpretar a favor de la validez del acto electoral. En caso de duda, bueno, no estamos seguros de si hay un acto irregular, si es que hay algo que tiene que cambiarse, si es que hay algo que tiene que anularse. No tenemos certeza, los magistrados arriban a una conclusión de que no hay certeza, entonces vamos a estar por la validez del acto. ¿Por qué vamos a estar por la validez del acto? Y bueno, ustedes, compañeros, compañeras que están en los registros, que están en distintas partes de la justicia electoral, sabrán lo difícil que es organizar una elección. Lo arduo, lo trabajoso, la gran necesidad de coordinar muchas tareas que implica organizar elecciones a lo largo de todo el país. Y consecuentemente, por una mera sospecha, nosotros vamos a anular todo un comicio, sea en un local de votación, sea en una mesa, sea en una circunscripción, sea en todo el país, por una duda. Claro que no. Para anular un evento tan difícil de organizar, tan arduo y sobre todo que genera crispación en la ciudadanía, porque las pasiones están enardecidas, sabemos. Las preferencias están tomadas. Cuesta organizar, se altera más o menos la convivencia ciudadana durante un proceso electoral. Entonces tienen que ser graves, precisas y concretas las acciones que puedan motivar la anulación de los actos. Bueno, esas son entonces las características del voto que están definidas acá en el artículo 4º, capítulo 1º. Estas son cuestiones que ya tenía el Código del 90. Estamos aprovechando nomás para describir algo de ello. Capítulo 2º, normas electorales. Ahí habla de la imparcialidad, que es un rasgo, y esto quiero detenerme un chiquitito también. Dice, voy a leerlo precisamente porque es de interés para todos. Capítulo 2º, normas electorales, habla de la imparcialidad de todos los organismos del Estado, dice esta norma. Es la norma de conducta a la cual deben ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función
dentro de los organismos electorales. O sea, es una disposición que obliga a que seamos imparciales todos los funcionarios de la justicia electoral, no solamente los magistrados. Hablamos nosotros el día pasado de que la imparcialidad es un rasgo que se espera del magistrado, del que tiene que dictar sentencia, del juez electoral, del miembro del tribunal electoral. Se espera la imparcialidad como de todo juez, pero también se espera la imparcialidad de todos los funcionarios de la justicia electoral, de todo agente electoral. Y cuando hablamos de agente electoral estamos hablando no solamente de los funcionarios, sino también de los órganos transitorios como son los miembros de las juntas cívicas y los mismos miembros de mesa. Todos ellos caben dentro de la categoría de agentes electorales. Y esta norma, artículo 5, dice, todos los que cumplen una tarea en los organismos electorales tienen que ser imparciales. O sea, es un principio generalizado en el ámbito electoral la imparcialidad. No solamente los jueces, sino todos. El secreto del voto también está garantizado. El voto del fundamento garantiza el derecho a cada ciudadano a votar libremente sin revelar sus preferencias. Finalmente, artículo de interpretación restrictiva de las causales de inhabilidad e inelegibilidad tiene que ver con lo que señalamos también para que vos puedas impugnar y hacer caer la candidatura de alguien. Tiene que haber una causal expresamente establecida en la ley. Si no está así, expresamente quiere decir bien descrita, bien precisa, bien ajustada a la situación que se puede dar en la realidad. Y solamente de esa manera uno puede restringir el derecho que tiene otro ciudadano de postularse como candidato. Si no hay esa causal expresa, no se puede pretender anular la candidatura de nadie. Más disposiciones del código que estamos viendo hoy. Estos son los primeros 2 capítulos. Acá tenemos libro segundo. Se dan cuenta ahí todo lo que tiene que ver con los partidos políticos. Hay un título preliminar, declaraciones fundamentales, donde se habla de los partidos políticos, son los canales a través de los cuales se expresan las preferencias políticas de los ciudadanos, son órganos, tienen personería de derecho público interno. Todas esas declaraciones, los partidos políticos son iguales ante la ley, los partidos políticos están subordinados a la ley, tienen que cumplir la ley, no están por encima de la ley. Todo eso son las declaraciones fundamentales que están ahí en el primer título de este libro. Después hay el título preliminar, se llama. Después hay un primer título en donde ya están todas las tareas preparatorias que se tienen que tener para constituir un partido político. Bueno, capítulo primero, tareas preparatorias, todos los requisitos para esta primera fase o una fase preliminar para constituir un partido político, todo lo que se necesita, acta de constitución, principales apoderados, dirigentes, todo eso está mencionado ahí. Fundación y reconocimiento, todas las tareas que se tienen que cumplir, del nombre y símbolo de los partidos y movimientos políticos, que los nombres no tienen, o los símbolos no tienen que profesar cuestiones vinculantes a la exclusión o a la discriminación por motivos de clase, por motivos de raza, por motivos de género, de sexo. Nada de eso tiene que figurar en un símbolo o en una proclama de un partido político que pretende que sea reconocido. Esto tiene que ver con los datos históricos que recién manifesté, o sea, la necesidad de que los partidos políticos sean democráticos, la necesidad de que los partidos políticos profesen una adhesión a los derechos humanos, la necesidad de que los partidos políticos profesen su adhesión a la libertad, a la igualdad y todos los valores, al pluralismo, o sea, a respetar la ideología de los demás, a respetar la ideología contraria a la mía, a no ver a esa ideología contraria a la mía como enemiga. Todas esas son cuestiones que tienen que profesar un partido político. No tienen que ser exclusionistas como era en la época que describimos. Capítulo cuarto, principios y programas, todo lo que tiene que tener o profesar un partido político, todo lo que tiene que decir en su estatuto.
un capítulo 5 dedicado también a los estatutos, donde habla de algunos derechos y garantías que tiene que tener cualquier partido político y que todos los estatutos de los partidos políticos que se constituyan a partir del 96 tendrían que observar lo que dicen los artículos pertinentes de este capítulo. El artículo 32 en particular, que dice que el estatuto es la ley fundamental del partido, que a él se tienen que ceñir todos y ahí tiene que garantizarse elecciones internas, el derecho del afiliado de controlar la finanza del partido, respetar cuota de género, transparencia de los manejos del partidario, etcétera, etcétera. Todas son cuestiones básicas que tiene que tener un estatuto partidario. Todo eso acá en el título primero, capítulo 15. Título segundo, todo lo que tiene que ver con la incorporación y fusión, que son mecanismos a través de los cuales los partidos políticos pueden unirse. Incorporación, un partido se une al otro y este partido que se une desaparece. Fusión, se fusionan, o se unen de manera definitiva dos partidos políticos para constituir uno solo. Y consecuentemente los que se unen desaparecen para constituir uno solo. Esa es una figura que permite el código electoral. Acá también se habla de las alianzas, que ustedes ya saben, son mecanismos de participación entre dos partidos reconocidos. Bien. A ver un poco el chat. ¿Qué dice? Las últimas elecciones para los partidos que hayan obtenido escaños en el Congreso, el 15% del jornal mínimo por cada voto obtenido en el Congreso, eso sería en modo, ese es el aporte estatal, correcto. Luego está el subsidio, que es el cobro de única vez, correcto, sí. Ya lo distinguimos en la clase de ayer, el aporte es para sostenimiento del partido político. Entre el 5 y el 15% de lo que corresponde, del jornal de lo que corresponde por un voto obtenido, por un voto válido que obtenga ese partido. ¿Sí? Ese es el criterio para el financiamiento directo, que es el aporte estatal. Y el subsidio también tiene otro criterio, que es que el 15%, esa es una tasa única por cada voto válido y que es destinado a reembolso parcial, nunca total, parcial de todos los gastos de campaña de un partido político que y también de los movimientos políticos y las alianzas y las concertaciones que participaran en unas elecciones. Bueno, funcionamiento interno, acá habla de todo lo que de la democracia interna, de que se necesitan que las autoridades estén electas por la membresía del partido político, por los afiliados. Esto significa radicar en el interior del partido político la democracia interna, o sea, que haya también democracia en los partidos políticos. Hay un dicho que dice un famoso politólogo: nosotros queremos que los partidos políticos sean democráticos. O sea, nosotros queremos que por concurso de los partidos políticos tengamos un Estado democrático. Para que eso pase, para que se garantice la democracia a través de la subsistencia, a través del reconocimiento de los partidos políticos tienen que ser también democráticos. Y eso supone que se practique la democracia también adentro de ellos. O sea, que los afiliados también elijan a sus autoridades con el voto libre, igual y secreto de cada uno de ellos. A lo mejor mucha gente joven que está hoy acá dirá, pero claro, eso es lógico. Desde que yo nací, pues yo veo eso, dirán a lo mejor la gente que tiene 25, 30 años, siempre, porque esto es una prerrogativa que está vigente en el Paraguay desde 1990 nada más. Antes, en las épocas pretéritas que nos tocó describir, la elección de la autoridad era no democrática, sino dedocrática. O sea, toda cuestión de quién iba a ser el presidente del partido, todo eso era dedocráticamente realizado. No hay datos de que se haya, tampoco en la ley se exigía de que se haya practicado elecciones democráticas al interior de los partidos. Es una cuestión relativamente novedosa en el derecho paraguayo
estamos hablando de 1990, se garantiza que las autoridades internas del partido sean electas por el voto libre, igual y secreto de sus afiliados. Título tercero, patrimonio de los partidos políticos, todo lo que tiene que ver con bienes y recursos. Capítulo, todo lo que recibe, ahí están las contribuciones directas, aportes, subsidios, las contribuciones indirectas en secciones tributarias, aporte y franquicias, también está, esas son las contribuciones indirectas, aporte y franquicias. Está también normado de la caducidad y extinción, o sea, el partido que caduca, que deja de existir por incurrir en algunas conductas descritas en la norma, por ejemplo, deja de participar en dos elecciones, ese partido en principio tiene que caducar, o sea, tiene que hacérselo un proceso y tiene que eh, eh, declararse su caducidad, o sea que ya no puede más presentar candidatos, ya no puede más recibir aportes, ya no puede más recibir subsidios, porque dejó de participar. O extinción cuando incurrió en alguna conducta grave, por ejemplo, recibió financiamiento exterior de una organización o sigue órdenes de una organización externa fuera del país, o tiene un brazo armado que promueve la exclusión, que promueve el odio racial, de clase, etcétera, etcétera. Finalmente, de la candidatura en movimientos políticos, que es los movimientos políticos, ustedes lo saben, es un mecanismo de participación por fuera de los partidos políticos, que facilita la presentación de candidaturas, o sea, es un trámite más ágil, pero también el movimiento político es una figura que no es permanente con el partido político. Entonces, se conforma para un comicio, para una determinada elección, termina esta elección y desaparece el movimiento político. Todo lo que tiene que ver con la presentación de candidatura de movimiento político está en este último capítulo de este libro segundo. Y sobre todo ahí se explica que varias de las disposiciones pertinentes que rigen para los partidos políticos también le alcanza a los movimientos políticos. Bueno. Tercer libro de nuestro código electoral que estamos describiendo. Proceso electoral. Acá ya hablamos de todo lo que tiene que ver con la organización de candidaturas. O sea, con todas las tareas que se cumplen en un proceso electoral. Ustedes saben, el proceso electoral es aquella serie de actos organizados en secuencia, dirigidos todo a realizar las elecciones en una jornada previamente marcada. Entonces, todo eso se prevé en este tercer libro. Tiene acá 3 libros. Derecho y deberes de los electores está mencionado en el primer título, perdón. Es un libro, tercero libro que está dividido en títulos. El primero de ellos dice derecho y deberes de los electores. Ahí está el derecho de sufragio activo, o sea, el derecho de votar. Después está el capítulo segundo, derecho al sufragio pasivo, el derecho de ser votado, de presentarse como candidato. Capítulo tercero, documento electoral. ¿De qué documento? ¿Cuál es el documento que se necesita actualmente para votar? Que es la cédula. Ya no se menciona más la libreta cívica que hablamos en clases pasadas. Después está equipos y útiles electorales. Después está título segundo del registro electoral. Ahí se habla ya del registro electoral, del registro cívico permanente, de los registros cívicos de los distritos. Todo lo que tiene que ver referente al manejo del registro está en este título segundo del Código Electoral. Inscripción, cómo se inscribe, que esto fue modificado. Hoy no vamos a tocar las modificaciones. Mañana, o no, el lunes vamos a hacer eso. O el martes, creo, porque el lunes le vamos a dedicar a la ley 635. Pero adelanto, ya estas son partes que ya fueron revisadas. Ya hay 2 leyes que modificaron el tema de la inscripción, tornándola ya no, ya automática, la inscripción automática que se sancionó en el 2012 y después la del año pasado que modificó otra vez eso. Tacha y reclamo también está acá, capítulo tercero. Capítulo cuarto de la actualización y depuración. Todo eso que es
lo que norma nuestro trabajo en los registros está acá en esta facción del Código Electoral. Y acá está el título pertinente a la organización en sí de las elecciones, el caracú, vamos a decir, de nuestro trabajo para realizar elecciones. Está en el título tercero, se llama luego de la realización de las elecciones. Y fíjense ahí los títulos de cada capítulo de este título. ¿Cómo se llaman los capítulos de este título? Capítulo primero, la convocatoria. Ahí habla de que el TSJE es el órgano que convoca elecciones nacionales, departamentales, municipales. Que hay dos periodos, hay un periodo nacional para elegir autoridades nacionales y departamentales, hay un periodo municipal para elecciones en las intendencias y juntas municipales. Está también un capítulo que dice tacha impugnación de candidaturas, que claro, es una fase, perdón, me salté sin querer el capítulo 2, formalización de candidatos. O sea, la presentación de los candidatos, los periodos y los requisitos que se tienen que observar para presentar candidaturas. El capítulo tercero, la impugnación de esa candidatura. ¿Bajo qué supuestos un ciudadano o un grupo político le puede impugnar la candidatura a otro ciudadano, a otro grupo político? Después está el capítulo cuarto, boletas de sufragio. Todo lo que tiene que ver con la boleta de sufragio, con la papeleta. Algo que hoy día, ustedes saben, ya más o menos está cayendo en la obsolescencia. Está quedando obsoleto esto porque ya nos manejamos hoy sin boletas de votación, sin papeletas de votación. O sea, toda esta normativa, todas estas disposiciones que están en este capítulo cuarto, hasta el momento no están siendo aplicadas. No podemos decir que cayó ya definitivamente en el desuso, porque no sabemos si vamos a volver a usar las papeletas. Todo parece indicar que no. Las 2 o 3 últimas elecciones que se aplicaron las máquinas de votación que actualmente utilizamos, podemos decir que fueron sin problema y eso invita a pensar de que, bueno, parece que vienen a quedarse ya las máquinas de votación. Y si es así, entonces podríamos decir más adelante que este capítulo cuarto ya debería ser derogado porque ya no se usa. Como muchas disposiciones del código. Bueno, capítulo sexto, mesa receptora de votos, todo lo que tiene que ver a la constitución de la mesa, a qué hora se constituye, cómo se conforman sus órganos, cuáles son las tareas tendientes a esa conformación de la mesa el día de las elecciones. Capítulo sexto, apoderados y veedores. ¿Quiénes son los apoderados? ¿Quiénes son los veedores? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus prohibiciones? ¿Cuáles son las conductas prohibidas para ellos? Después hay un capítulo de disposiciones comunes y capítulo séptimo de la votación, donde escribe ya el día D, o sea, la jornada de votación, que se constituye la mesa a las 6 de la mañana, que tienen que estar los miembros de mesa para eso, que tienen que extender un acta de constitución de mesa. Todo eso está acá, en este título y en este capítulo. Tiene más títulos esto. Ahí vemos el título cuarto del escrutinio, que tiene un único capítulo, se llama escrutinio y juicio de las elecciones, todo lo que tiene que ver con esta fase culminante del proceso electoral, porque acá ya se está decidiendo quiénes ganaron y cuántos escaños metieron. Acá es donde se habla que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el que tiene que hacer el escrutinio definitivo y la proclamación de los electos, compañía, y todo eso. Título quinto, normas especiales que regulan, que tienen varios capítulos dedicados a la elecciones especiales, vamos a decir. Elección de convencionales constituyentes, está en el capítulo primero. Elección de presidente de la República, capítulo segundo. Elección de diputados y parlamentarios del Mercosur, que es algo que se derogó ya. Parlamentario del Mercosur ya no se vota más. Una ley del 2002 así lo dispone. Capítulo cuarto, elección de juntas departamentales y gobernadores. Capítulo sexto de la elección de juntas municipales. Capítulo séptimo, perdón, de la elección de intendentes y séptimo de la distribución de escaños. Todo eso está aquí en títulos quinto, normas especiales. Finalmente, el título sexto del referéndum, todo lo que tiene que ver con el referéndum, y no solamente con este Instituto de Democracia Semidirecta, sino con otros institutos
de democracia semidirecta, que es la iniciativa popular que ya explicamos. El mecanismo, la iniciativa popular, mecanismo que hoy día, con una modificación que tuvimos el año pasado, permite también que se presente iniciativa popular para ordenanza municipal. O sea, los ciudadanos pueden juntarse, un grupo de ciudadanos, una comisión, y proponerla a la Junta Municipal que se sancione determinada ordenanza municipal. Vamos a aplicar eso con más detenimiento en la clase del martes posiblemente. Bueno, acá está un libro cuarto, financiamiento estatal. Acá vemos que habla del subsidio electoral, capítulo primero, un solo capítulo tiene cuantía del subsidio, cuánto de los subsidios, esto ha sido modificado también por sucesivas leyes. ¿Qué son gastos electorales? También fue modificado en diversos puntos por la primera ley de financiamiento político, mecanismos de control, responsabilidad del administrador, subadministrador o delegado local, informe de apertura y cierre de la cuenta única, obligación de llevar contabilidad, prohibiciones a prevenciones políticas para la recaudación de fondos. Ahí es donde se menciona que no se puede recibir auxilio financiero de gobiernos exteriores, porque eso de alguna manera significa una dependencia y un avasallamiento de la soberanía nacional. Depósito de fondos en el BCP, a la orden del TSJE, transferencia de fondos en cheques, todo eso está normado en este capítulo de los subsidios electorales, los cuales, reitero, fueron modificados en diversos puntos por las sucesivas leyes de financiamiento político que se dictaron con posterioridad al año 96. Puntualmente ya mencionamos la 4743 del 2012, la 6167 de 2018 y la 6501 2020, que fueron progresivamente modificando disposiciones del financiamiento, toda ella dirigida a un mejor control del dinero público o privado que reciben los partidos políticos. Bueno, propaganda política también tiene este libro, libro quinto, propaganda nomás se llama, y se distingue de dos capítulos, propaganda política y propaganda electoral. La propaganda política, la destinada, define el artículo 285, la destinada a concitar la adhesión de la ciudadanía a la democracia, a los derechos humanos, a la participación en política, todo cuestiones que no tienen que ver con un comicio electoral definido. Ahí están también derecho a la propaganda por medios masivos de comunicación, de propaganda política estamos hablando en este caso, prohibiciones de lo que no tiene que tener una propaganda política, y acá hacemos reiteración de que no se puede hacer actos propagandísticos de odio, de violencia armada, de exclusión por razones de género, por razones raciales o de clase. Todo eso está mencionado en este artículo 287. Condicionantes de la propaganda política en los medios masivos, o sea, que se tienen que cumplir para poder hacer propaganda a través de la televisión, del diario, de la radio, de la prensa escrita. Prohibición de discriminación por parte de los medios masivos del Estado, o sea, la prohibición de que los dueños de los medios discriminen a favor de una fuerza política en desmedro de otra. Bueno, después está la regulación más densa, la que tiene más cuestiones, que es la propaganda electoral, contenido, concepto y plazos, artículo 290, que fue modificado este año, en abril de este año. La última modificación de nuestro código electoral es el plazo de la propaganda electoral, que vamos a ver con más detalle también cuando veamos cuáles fueron las modificaciones que se fueron introduciendo a esta norma. Adelanto nomás un poquitito. Deber de individualizar la leyenda partidaria a la candidatura, prohibición en los mensajes de propaganda, prohibición de actos de proselitismo. Todo eso está acá. Tarifa en los medios masivos de comunicación. Prohibición de impedir propaganda electoral.
Limitaciones a la propaganda electoral en periódicos, radio y televisión. Limitaciones en cuanto al tiempo y al espacio, se habla. Obligación de los medios de destinar el 3% de sus espacios para propaganda electoral. Esta es una obligación consagrada a favor de las fuerzas políticas. Límite de difusión de encuestas de opinión. Límite de difusión de boca de urna. Se dan cuenta todas estas cuestiones que tienen que ver con los espacios de divulgación de propaganda de candidatos, de fuerzas políticas, todo eso está regulado en este capítulo segundo. Bueno, ya vamos terminando. Finalmente, el último libro del Código Electoral, que bajo el título de sanciones, ya les había yo señalado, ahí se incluyen las causales de nulidad de los actos electorales. Y vemos ahí que está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 artículos nomás. ¿De qué tratan estos 5 artículos? Primer artículo, causales de nulidad en todo el país. Todos los supuestos que ameritan anular la elección de todo el país. Violencia armada, grupos de azonadas, conmoción interior, todas esas cosas que motivan anular las elecciones en todo el país. Causal de nulidad en un distrito o colegio o mesa electoral, causal de nulidad en una mesa de votación, causal de anulabilidad, principio a la hora de juzgar nulidad de elecciones. Este principio quiere decir de que cómo se tiene que entender anular un acto electoral. Ya les había yo señalado que no se puede anular por cualquier cosa el acto electoral, ni con un criterio displicente, porque estamos hablando de actos que son de difícil repetición. Cuesta muchísimo organizar las elecciones, eso es algo que nos consta a todos, y no puede anular por cualquier cosa. Tampoco puede anular un acto electoral si es que se demuestra que la persona que está pidiendo la nulidad del acto de alguna manera colaboró en que ese acto se haga. El tipo que se va y participa en una elección, sin problema participa, no puede mañana ir a pedir su nulidad. Porque es una contradicción en los términos, una contradicción de los actos. El tipo participó en las elecciones hoy, sin problema, presentó candidato, presentó miembro de mesa, estuvo ahí sonriéndole a la gente, pasándole la mano a todos. Mañana se va al tribunal electoral y pide la nulidad de las elecciones. Eso no puede ser. Tampoco puede pedir la nulidad a alguien que no describe bien o no se demuestra de que recibió un perjuicio. Y cuando se habla de perjuicio evidente, estamos hablando de alguna persona, algún candidato que se le impidió participar del acto, se le impidió presentar su candidato, se le impidió concurrir a que pueda él ofrecer su propuesta electoral. Si eso se corrobora, se tiene que hacer lugar a la elección. Mientras un perjuicio evidente no se corrobore y sea un perjuicio mínimo, entonces no cabe anular unas elecciones o un acto electoral. Esas son reglas de interpretación que valen más para los jueces, los que tienen que interpretar si vale o no el acto. Caso de nulidad, una mesa de votación o un local de votación. Bueno, tenemos artículo 308, ¿cómo no? Voy a leer qué dice la ley, porque la ley tiene que estar expresamente establecido el caso. Uno no puede imaginar el acto o decir, este más o menos se le parece. No, tiene que ser puntual. Entonces, en ese sentido, 308, a ver un poco. Me dijiste caso de mesa de votación, y bueno, nulidad ante las mesas, dice ausencia, destrucción o desaparición de la documentación prevista en el artículo 230, o sea, expedientes electorales, padrón de mesa, todo eso desaparece o se destruye, se tiene que anular esa mesa. Adulteración fraudulenta de tales documentos, se constata de que hay adulteración manifiesta de esos actos debidamente comprobados, se tiene que anular los resultados de esa mesa. Admisión de sufragio múltiple o de personas que no figuran en el padrón. Claro, se constata eso, de que se le permitió votar a gente que no está empadronada, de que la gente vota en mesa que no le corresponde. Todo eso son circunstancias que ameritan, si se demuestra en un juicio, porque eso es importante, demostrar en un juicio, se tiene que anular el resultado. Está todo establecido en los artículos
307 al 311 del Código Electoral. Más detalles ahí, Guillermina. Bueno, finalmente, después de este libro también tenemos en este libro infracciones penales. Acá está la distinción entre los delitos y las penas. Delitos, ahí están mencionados sucintamente, no vamos a poner a detallar qué es lo que dice la norma, pero ahí está prohibición de escarcelación de delitos electorales. Este es algo que ya hemos visto, es un instituto que rige de la ley electoral de 1911, así señalamos. O sea, la persona que está imputada por un delito electoral no se le puede dar prisión preventiva. O sea, no se le puede eximir de la prisión. Pero ahí hay un ajuste que hay que hacer porque hoy día la prisión preventiva ya es algo que ya está erradicado más o menos en nuestro modelo penal. O sea, es la prisión preventiva, es un instituto que se aplica en muy pocos casos hoy día. De manera que esta disposición está un poco disociada ya de nuestro sistema penal. Después están mencionados ya los delitos que cometen los funcionarios públicos, los delitos que cometen los miembros de la Fuerza Armada y la Policía, los delitos que cometen los particulares, los delitos cometidos por directivos de medios masivos de comunicación, los que cometen los administradores de campaña. O sea, de acuerdo a quién comete el delito, están tipificados los delitos. Por el lado de las faltas, capítulo 3, la falta que cometen los miembros de mesa, la falta que cometen los particulares, la falta que cometen los comerciantes, que hay una, la más conocida, que es la venta de bebidas alcohólicas el día de las elecciones. Eso está todo mencionado acá en el último libro del Código Electoral. Muy bien, con esto entonces terminamos la exposición de hoy. Espacio de preguntas y respuestas. Por favor, pido se habiliten los micrófonos para que los compañeros que participaron en la clase de hoy puedan, si cabe, hacer preguntas, sugerencias, críticas, observaciones. Muchas gracias. Buen día, profe. Siempre muy interesante la clase. Te quería consultar, ¿cuál sería un escenario en el que se podría anular todas las elecciones del país, teniendo en cuenta nuestras últimas elecciones y algunas cosas que pasó después? ¿Cuál sería para vos un escenario real? Porque hubo unas cuantas manifestaciones, hubo hasta gente armada, pero no escaló. Entonces, para imaginarnos nomás, para tener en cuenta estas cosas que pueden llegar a pasar, ¿verdad? Y no permitir justamente porque es nuestro derecho votar, ¿verdad? Y decidir. Y nadie puede por la fuerza quitarnos ese derecho. De luego. Bueno, una vez más digo, porque ese fue el propósito de esta clase, que ustedes tengan identificado en dónde está el dato. ¿Dónde está el dato? Voy a ir a leer a ver qué dice. Entonces, yo ya les dije a ustedes, este último libro del Código Electoral, que estoy seguro que tienen ustedes todo el texto de nuestra ley, el Código Electoral, en esta modalidad de la institución, ¿verdad? La compilación de toda la normativa electoral en un solo libro. Esto se distribuye en forma gratuita. Y les sugiero que agoten los canales para hacerse de un ejemplar cada uno de ustedes, por lo menos uno por cada oficina. Es interesante tener a mano. Y ahí está el Código Electoral, el texto del Código Electoral. El último libro, artículo 307, es donde están las causales de todas las elecciones. Y voy a leer algunas de ellas. Dice primero, la existencia de un estado de violencia generalizada en el país. Violencia generalizada. O sea, estamos hablando de una situación atípica, extraña, en donde hay conato de violencia en todas partes. Concepción, San Pedro, región occidental, región oriental, en todas partes. Hay cierre de camino, la gente está enardecida, hay gente armada, hay gente persiguiendo a otra gente por la calle. Ese es el escenario más o menos que describe esto. Traducido, aclara más la norma, traducido en existencia comprobada, o sea, todo el mundo lo puede ver, de grupos armados, gente con armas, que hayan protagonizado hechos de sedición asonada, o sea, quieren tomar el control del gobierno, motines,
que impidan la libre y pacífica emisión del sufragio. O sea, la gente no puede salir de su casa para ir a votar. Ese es el escenario que dice este supuesto, este primer inciso. Después te habla la existencia de violencia sustancial a la garantía de sufragio. ¿Cómo? Ejemplifica la ley. Realización generalizada de escrutinio y cómputo en lugares distintos de lo establecido. La ley te establece que vos tenés que hacer el escrutinio en el local de votación, enfrente de toda la gente. Así te dice la ley. Sin embargo, se comprobó de que hay gente que terminó las elecciones, cerró la máquina y se fue. Nosotros vamos a hacer el escrutinio en nuestra seccional o en nuestra casa, donde nadie podrá controlar el acto. No motiva, por ejemplo, si es que eso es generalizado. O sea, en muchos puntos del país, eso amerita anular todas las elecciones porque ahí no hay garantía, no hay trazabilidad del resultado electoral. Recepción de votos en fecha y lugares distintos lo establecido en la convocatoria. Sí, se hacen unas elecciones, se fijan para un día X, pero antes de ese día se está votando y se está escrutando en varios locales de votación. No en uno, varios. Estamos hablando de generalizado. Tiene que ser, todos los supuestos que acá estamos hablando tienen que ser generalizados en todo el país, no vale en una sola parte. Porque si es en una sola parte, en un local, en todo caso se anula en ese local. Pero que se haya dado violencia en un local, no puede nunca importar que se tenga que anular en todo el país, por lo que estamos señalando ya varias veces en esta clase de hoy. Cuesta organizar elecciones, es un proceso arduo, y si el hecho violento, el hecho nulificante, el hecho que amerita anular unas elecciones, acontece en una sola parte, bueno, que se anule ahí, pero que eso no comprometa todas las elecciones de un país, porque trastroca la institucionalidad misma. Después sigue diciendo el 307, violencia física o presión de personas o autoridades sobre integrantes de mesa. También tiene que ser generalizado. Distorsión generalizada de los escrutinios por causa de error, dolo o violencia. Y cuando se utilizan padrones boletines de votos falsos o no se habiliten boletines de algún candidato. Todo eso supone actos de anular, y si se dan de manera constante, persistente en muchos lugares del país, eso tiene que anularse, eso tiene que suponer la anulación de la elección. Sí, lo que no son de la justicia electoral, claro, se puede adquirir sin problema. Tienen nomás que venir acá a la Casa Central, creo que la oficina de CIDE es la que distribuye sin problema, distribución gratuita, así mismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, aclaración, crítica? Bueno, parece que está todo comprendido, así lo asumo. Así que entonces, Doctor, permiso, perdón. escucho. Sí, una pequeña acotación Sí. respecto a lo que usted había hablado de que justamente para proteger en cierta medida el sistema democrático, ¿verdad? Que en algún momento de la historia estuvo un poco avasallado, por decirlo de alguna manera, por el fascismo antes de la Segunda Guerra Mundial, y de que por eso el Estado, una de las formas de apoyar el sistema democrático, por la importancia que tienen los partidos políticos, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que los partidos políticos son fundamentales en un Estado de Derecho, en una república democrática, y también para resaltar un poco la importancia que tiene dentro de un sistema democrático la justicia electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, porque Ortega y Gasset había dicho en su libro La rebelión de las masas que la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico, que es el proceso
electoral y que todo lo demás es secundario. Yo creo que garantizar el procedimiento electoral es fundamental para mantener nuestra democracia, entonces resaltar la importancia de la justicia electoral al respecto. Muy de acuerdo, por supuesto que sí, sí. Yo hablé de los partidos políticos y vos me complementás con una justicia electoral independiente, imparcial, como hoy tiene que ser con la Constitución 92. Así que muy pertinente tu aportación, claro que sí, para pintar completamente la película. Partidos políticos garantizados, pero también justicia electoral independiente, imparcial, que garantice procesos electorales con esa misma calidad, con garantía de los elegidos, con garantía de los contendientes, con transparencia, con libertad en el sufragio, claro que sí. Y muy pertinente, muy acortada la frase de Ortega y Gasset, filósofo, mi filósofo predilecto. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra aclaración, acotación? Buen día, doctor. Permiso. Buen día. Muy buenas clases, doctor. Nada más, doctor, si es que se podía, no se puede remitir los libros en la oficina electoral de Encarnación para los que somos de lejos. Claro que sí. Pero supongo que eso implica realizar algún pedido por notas. Estoy suponiendo yo eso, creo que es así. De manera que podrían interiorizarse con la gente encargada y estoy seguro que sí. Hay ejemplares, claro, que van a remitir. Este que les mostré es la edición de 2022, o sea, del año pasado. Esta es la portada, que es el más interesante de recibir porque están las últimas modificaciones. Pero no todas las modificaciones también hay que aclarar, y ese fue el problema, el tema electoral, que cambia vertiginosamente cada rato. Este tiene todas las modificaciones hasta el año pasado, pero por ejemplo ya no tiene la última modificación de este año, que es el periodo de propaganda electoral que se cambió. Este año se cambió, en julio, el Sí, más sí, doctor. calentito. Entiendo, Entonces, doctor, de esto que en internet siempre figura las modificaciones. Yo sí, tengo, pero tengo por separado y quería todas las compilaciones, todo en uno. claro, Por eso me pido, doctor. claro Gracias. que sí. Si no, no vamos a poder estudiar en forma si tenemos todo separado. Es un arduo trabajo. Bueno, gracias a vos. Muy bien. Buen día, ¿qué Buen tal, día. profe? Bien, y vos. Te saluda Rosana. Hola, Profe, Rosana. estaba escuchando atentamente. Hablar, felicitaciones. Y para acotar nada más sobre, en cuanto a lo que estuviste mencionando. Si bien nosotros aplicamos, ¿verdad?, lo que es la democracia, tenemos también la teoría de Roberto Dahl, por ejemplo, donde él cita también los requisitos que uno como país, ¿verdad?, debe de aplicar. Y de hecho que eso también tiene que estar reflejado justamente en los hechos. Entonces, por ende, también cada ciudadano tenemos que asumir ese rol, porque muchas veces lo que escribimos con la mano es lo que borramos con el codo, por un lado. Y segundo, en cuanto a lo que es este, mm, nuestra democracia, nada más digo. Si bien nosotros tenemos como herramienta el tema del sufragio, es muy bajo la participación si hacemos un, este, un recuento, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la legitimidad que le damos, porque al final nosotros somos lo que elegimos nuestros representantes y después, por ende, nos quejamos otra vez. Pero hay una participación muy baja del universo en sí para legitimar también muchas veces a los actores políticos, o sea, los actores eh, electivos, ¿verdad? En cada, para cada comicio. Eso nada más, profe, y muchas gracias. Wow,
Encantadísimo de tu reflexión, me gustó muchísimo. Suscribo cada coma, no tengo nada que agregar. Inclusive el detalle, la mención de Robert Dole, buenísimo. Bastante completa tu reflexión y reitero, acompaño cada frase de lo que dijiste. Claro que sí. Importante la participación y de que esa participación se vea reflejada en cada comisión. Y creo que es lo que estamos haciendo, o sea, en esto hay que darle su mérito a la ciudadanía, que la ciudadanía confía, la ciudadanía se va a votar. Se dirán muchas cosas, mucho tiroteo, a lo mejor interesado de los mismos candidatos, ¿verdad? Diciendo, no, que las máquinas no van a andar, no, que los candidatos son financiados por el narcotráfico, no, que muchas otras cosas que ni siquiera tienen que ver con el tema, con la organización de las elecciones, y la gente igual se va y vota. Ojalá que siga así. Yo creo que por la transparencia de las organizaciones, de las instituciones que organizan las elecciones, tiene mucho que ver en eso. Claro que sí. Bueno, el libro creo que es CIDE para todos aquellos que están preguntando por el libro, por la compilación de la normativa electoral. CIDE, Centro de Divulgación y Capacitación Electoral, creo que es la institución. Voy a pasar ese dato el lunes seguramente para precisar un poco cuál es el canal cuál es la puerta que hay que tocar para esto. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, nos veremos en la clase del lunes para desarrollar ya las modificaciones que fueron insertándose de su sanción a la ley 635 y al Código Electoral, y también algo de las leyes autónomas, como las leyes de financiamiento que están en vigencia. Pero bueno, esto va hasta el viernes de la semana que viene. Muy bien. Gracias a todos. Nos vemos entonces el lunes.